CGT. Marcha la CGT el próximo 22 de febrero. Los principales gremios de la CGT estarán acompañando la marcha de los camioneros junto a la Corriente Federal, las CTA y otros movimientos sindicales. Será uno de los temas de esta noche, aquí el Minuto 1 que ya comienza. Muy buenas noches. Hoy más que nunca la realidad, porque además termina enero, comienza febrero, un mes caliente, tarifazos por donde busque, que le van a impactar en su bolsillo, que le van a doler en su presupuesto y que además impactarán, ya lo están diciendo todos, hasta los medios oficialistas, en la inflación del mes de febrero. Y cierra el dólar arriba, 19,97 para este mes de enero, con el arrastre que traerá para el mes de febrero. De estos temas, de la realidad, como nos venimos ocupando diariamente, nos vamos a ocupar también esta noche y nos seguiremos ocupando mientras otros te ocultan la realidad, mientras otros te tapan la realidad. Aquí, diariamente, sabes qué pasa en nuestro país, lo debatimos y te clarificamos la información. Hoy, una de las principales noticias pasó por la CGT porque ha ocurrido algo que se veía venir. Mientras un sector de la CGT, del triunvirato, encabezado por Smith y Acuña, han definido acompañar a los camioneros el próximo 22 de febrero en la marcha contra el gobierno nacional, al que se van a sumar los gremios que representan ese sector de la CGT, los denominados gordos de la CGT, en una posición de Héctor Daer, algunos gremios del transporte, Gerardo Martínez, Cavalieri, están en una postura más dialoguista con el gobierno. No quieren romper con el gobierno, quieren ir a un diálogo con el gobierno. Esto también está hablando prácticamente hoy de una fractura en la CGT, en el sindicalismo argentino, ¿no? Por un lado, reitero, el gremio de camioneros, Moyano, Smith, Acuña, las dos CTA, la Corriente Federal y otros gremios, y por el otro, el sector más dialoguista del sindicalismo junto al gobierno. En esto también, en este marco también se dan las acusaciones que desde el gobierno son promovidas contra Hugo Moyano. Fíjese algo, mientras el barra brava Bebote Álvarez era el barra brava de Independiente, que se burlaba de la justicia, se burlaba de los medios. ¿Se acuerda cuando le escapaba a los medios, no daba ninguna entrevista? Cuando aparecía disfrazado en la sede del club, se burlaba de las autoridades, desafiaba a la justicia, desafiaba a la justicia. Hasta ese momento, el Bebote Álvarez era el barra brava de Independiente. Y así lo catalogaban todos. Ahora que está preso y que desde la cárcel, sin lugar a dudas, para buscar algún tipo de beneficio y usado por el poder, ha comenzado a hablar, ha comenzado a dar entrevistas. Este barra brava. Esta es la cuestión. Argentina tiene, y este momento particular del periodismo, tiene estas cosas particulares, que intentan blanquear a ciertos personajes nefastos, ligados en este caso a lo peor del fútbol, de los barra bravas, a lo peor también de esa ligazón que tiene la política con el fútbol. Bueno, hasta ahí era un barra brava. Ahora que les sirve para atacar a los Moyano, ya se olvidan de esa faz del Bebote Álvarez, lo empiezan a blanquear, le empiezan a dar espacio en los medios, justamente para que hable contra los Moyano. Como les digo habitualmente, son tan obvios que dejan todo marcado, los dedos marcados. Bueno, y hoy prácticamente también, y con esta marcha del próximo 22 de febrero, se rompe
esta foto que muchas veces se repitió, ¿no? Esta foto de un Moyano junto a Mauricio Macri, que durante 8 años de gobierno de la ciudad de Buenos Aires era la cordialidad, que en la campaña del 2015 representó mucho, un Moyano apoyando prácticamente la candidatura de Mauricio Macri, gestos desafiantes en esos momentos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y que tenían una alianza tácita, reitero, durante 8 años cuando, sobre todo con el tema de la basura, manejaban otras cuestiones en el gobierno de la ciudad. Esa foto hoy, como se dice habitualmente, quema esa foto, ¿no? Porque ya esa foto no existe y hoy hay realmente, como lo venimos marcando con distintos puntos de información que le he ido comentando, hay un rompimiento en la relación entre Macri y Hugo Moyano. Y vamos a hablar, Vamos a hablar de los tarifazos que se vienen a partir de mañana, sobre todo el boletazo en el transporte, aumentan las expensas y este dólar casi a 20 pesos que hoy en algunas casas de cambio se estuvo vendiendo. Toda esta información enseguidita. Vamos ya al primer tema. Ahora también Perco te va a estar comentando cómo queda el quién es quién en la CGT y en esta reunificación de las distintas centrales obreras. Pero vamos justamente a lo que pasó hoy en el ámbito de la CGT. Se va a ver el 22 de febrero si los camioneros y los trabajadores en general creen en sus dirigentes o creen en los políticos. El Consejo Directivo va a acompañar activamente en un pie de igualdad a camioneros que se va a movilizar el día 22 de febrero. Acá son bancarios, son maestros, son camioneros, es la gente del INTI, los de Río Turbio, los compañeros de Azul, fabricaciones militares. Acá no se salva nadie. El documento no solamente contiene reclamos de naturaleza sectorial, sino que habla de todas estas cuestiones que estoy señalando, del empleo, del tema de la salud, del tema del trazado económico, de la cuestión de la relación gobierno-sindicatos. Van a convocar esta movilización el 22 de febrero, que creo que va a ser multitudinaria, no solamente el reclamo de los trabajadores camioneros, sino lo que está pasando hoy en el país. El presente que estamos pasando, lo saben los trabajadores también de prensa, es de penuria. Nos están dando por todos lados y solo no se salva ningún sindicato. Daer no ha estado porque estaba de vacaciones y seguramente no tiene él mismo ha manifestado que tiene algunos matices alrededor de todo esto, por eso le digo que con el correr de los días seguramente habrá mayores aclaraciones y los compañeros que se sumen a esta discusión. Hablemos cuál es el reclamo. Los muchachos que quieran ir van a ir, sino que le rinden cuenta a sus trabajadores. Yo le rindo cuenta. Daer tiene que darle Preguntale a Daer. Pueden convivir por un lado los llamados gordos y por otro lado ustedes. Bueno, mire, eso se lo dejo al sesudo análisis de muchos columnistas que están acá, como Yapur, que hagan el análisis que corresponde. Hace más de un año que toda la prensa está agitando de que hay fractura, que esto y que lo otro, y no hay ninguna novedad. Venimos de vertientes y de diferencias importantes. Y si hay que construir una unidad donde estemos todos juntos, los que estamos convencidos de que hay que pelear, la vamos a construir. Hoy se dio justamente esa foto, ¿no? Roberto Baradel, Yasky, Pablo Micheli no estuvo porque estaba de vacaciones, con Pablo Moyano, ¿no? Una foto impensada, pero que está hablando de un reordenamiento lógico en el gremialismo argentino frente al avance del gobierno en distintas situaciones que ha puesto no solamente al gremialismo, también a muchos políticos que durante estos 2 años jugaron un papel de oposición muy light frente a la actual situación. Como se dice habitualmente, no los une el amor, sino el espanto. Y en este marco donde la pelea se da también por el tope que el gobierno le quiere imponer a las paritarias de un 15%, fíjese el sincericidio que hizo hoy el ministro de Medios, Hernán Lombardi. Estamos hablando de televisión pública. Sí. Una televisión pública que es el centro, estamos tratando razonablemente de administrar
considerando la situación que hay en el resto del medio, manteniendo razonablemente la planta y hasta eso lo hemos logrado. Por supuesto que tenemos que achicar drásticamente las horas extras y llegar a una situación de que evidentemente ha habido muchos privilegios. Hay gente buenísima que trabaja en la televisión pública, buenísima, muy capaz, pero a su vez conviven con jerarcas sindicales que están llenos de privilegios. Nosotros tenemos que ir contra los privilegios. ¿Cuáles son los privilegios? Bueno, por ejemplo, le cuento... Nosotros Perdón, se lo pregunto bien, ¿no? Sí. No, perfectamente. El 30% gana más de 100.000 pesos. ¿Eso es verdadero? Sí, absolutamente. Estos son datos. Dos cosas con respecto a lo político. La primera. Acá siempre es una. Sí, está bien. Está bien. Sí. Negociación salarial de este año, si se van a marcar en las pautas del gobierno. Cero. Cero. Cero, ya lo dijimos. Paritaria cero. Paritaria cero. Cero. Para todos los puestos. Para entendernos. Sí. Solamente el 3% gana a noviembre de 2017 menos de 40.000 pesos. Bueno, quieren paritaria cero para los medios públicos y el gobierno que quiere imponer el tope del 15% de paritaria cuando ya se está hablando desde los privados. El gobierno ha tenido que cambiar la pauta inflacionaria y los privados están hablando entre un 18 y un 20% de inflación con un febrero caliente que ahora vamos a ver cómo se viene. Ya se está pronosticando 2% más para el mes de febrero. Bueno, Berco se suma también para... ¿Cómo te va, Berco? Buenas noches. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno. Paritaria cero para los trabajadores de la TV Pública, Sí. pero la esposa del ministro de Modernización, que estuvo trabajando allí hasta entrado el año pasado, prácticamente 2 años, sí que tuvo paritarias y sí que ganó arriba de 160.000 pesos Bueno, por tal mes. vez ese era el sueldo que se refería a Hernán Lombardi, Claro. porque de eso no hablan, ¿no? Promedió- de esos sueldos no hablan. Promedió incluyendo a los funcionarios que entraron con su gestión. Cosas que pasan. Bueno, vamos con lo que pasó hoy en la CGT. Lo que pasó hoy en la CGT fue una ruptura. Hoy se escenificó una ruptura que ya venía respirándose, pero básicamente lo que ocurrió fue que se reconfiguraron el mapa. Se reconfiguró el mapa de los protagonistas dentro del planeta sindical. Y lo que hay es, teñido por la avanzada del gobierno, la embestida del gobierno contra los sindicatos, contra las finanzas de los sindicatos y también judicialmente contra las cabezas de los sindicatos, que en algunos casos hay que hacer un mea culpa por el lado sindical, son apretables algunos dirigentes, dejan flancos débiles. Bueno, empujado por esa realidad, pero empujado sobre todo por una realidad en la cual el gobierno quiere pisar las paritarias, se realinearon los halcones y las palomas dentro de la central sindical. ¿Cómo quedó esto? Bueno, para entender más o menos, detrás de cada protagonista en realidad hay muchísimos trabajadores y hay realidades muy diversas, pero lo mostraba el gato recién. Hugo Moyano, este hombre que ha tenido un acercamiento indisimulable con Mauricio Macri durante 2015, en el momento de la campaña electoral, incluso muy pocos días antes del balotaje entre Mauricio Macri y Daniel Scioli. Hoy archivó completamente esa relación y está rompiendo lanzas en todos los ámbitos con el gobierno nacional. Si bien mantiene negociaciones por OCA, un lugar que le interesa especialmente mantener vivo, porque hay muchos trabajadores camioneros allí y mucho interés del sindicato en que permanezca. Si bien mantiene también un canal con el fútbol, no olvidemos su peso en Independiente, mantiene en la CGT la posición menos negociadora, la guerra total con el gobierno. Detrás suyo, por supuesto, sus 2 hijos. Facundo Moyano ya no es más titular del gremio de peaje, pero sigue siendo directivo de la CGT. Lo mismo Pablo Moyano y Juan Carlos Schmidt, que ustedes veían recién encabezar la conferencia de prensa como uno de los triunviros que estuvo. El otro es Juan Carlos Acuña, que lo tenemos aquí, segundo de Luis Barrionuevo en el ala barrionuevista del sindicalismo y personero del gastronómico en la dirigencia de la CGT. Hoy eran ellos dos, los 2 triunviros de los 3 que conformaron esta dirección de transición después de la reunificación de la CGT. Bueno, estaban estos 2, Daer de vacaciones, pero en realidad, ahora vamos a ver, expresando otro ala de pensamiento, un ala más dialoguista, las palomas de la CGT. Estos entonces son los halcones, los que más decididos están a romper lanzas y los que van a alimentar con fuerza la marcha del 22 de febrero. Pero las palomas, del otro lado, tienen mucho peso y mucha
mucha carne sindical, muchos afiliados en sus gremios, mucha gente bajo sus convenios. Siguen los halcones antes de eso, si se quiere, desde fuera de la CGT. Hoy sorprendió la presencia de Víctor Santamaría en la cabecera de la mesa directiva de la CGT. Víctor Santamaría, un hombre que no suele comulgar, no suele ser del palo de Hugo Moyano ni de Luis Barrio Nuevo. Hoy estaba allí. Casualmente, coincidentemente, hoy se conoció una nueva avanzada del Ministerio de Trabajo contra el SUTER, especialmente porque homologó, habilitó, esto lo reveló hoy Mariano Martín en el ámbito financiero, habilitó una nueva cámara patronal para hacerle frente en la paritaria de los porteros, que siempre la tuvo bastante fácil Santamaría a la hora de negociar. Por lo general tenía las cámaras bastante de su lado. Ahora acaban de homologarle la representatividad a una que no se la va a hacer tan fácil. Sergio Palazzo, ustedes lo escucharon ayer aquí en Minuto 1, la bancaria va al paro en Banco Provincia con todo la semana que viene, pero además va a ir al paro durante febrero muchos días como parte de su paritaria, que le ofrecen 9% de incremento salarial con una inflación que ya el mercado estima en 20% de manera unánime para este 2018. Y luego Hugo Yasky con Roberto Baradel, seguramente uno de los protagonistas de la próxima paritaria docente, que el gobierno quiere subir al ring a toda costa. Bueno, a Hugo Yasky hoy lo escuchaban, ya se reunió la CGT con la CTA. Estos son todos los halcones los que les acabo de mostrar: Moyano, Barrio Nuevo, Yasky, Palazzo y la presencia que sorprendió hoy del portero, el encargado de edificio, perdón, no les gusta que le digan porteros, Víctor Santamaría. Vamos ahora sí a las palomas, los que quieren la paz con el gobierno de Mauricio Macri. ¿Quiénes son? Bueno, primero el gran ausente de hoy, Héctor Daer, también su hermano Rodolfo Daer, pero Héctor Daer, titular del gremio de Sanidad, con con Carlos West Ocampo, hombre que dice: vamos a seguir negociando como hasta ahora con el gobierno, que incluso le había dado la venia a la reforma laboral. A la reforma laboral, ahí está, ahí lo tienen. A Daer desaparecido en acción, le decían hoy en el edificio de Azopardo. Bueno, Daer le llevó a dar la venia a la reforma laboral, que ahora el gobierno tuvo que archivar, sobre todo después del escándalo del ministro de Trabajo negrero, Jorge Triaca, hombre que en Brasil, incluso en un gobierno como el de Michel Temer, no podría seguir en su cargo. Allá a la que querían poner de ministra no se lo permitieron por una situación similar a la que afrontó aquí Triaca. Armando Cavalieri, el gitano, histórico, eterno, líder del sindicato más populoso de la Argentina, el que más cantidad de gente tiene bajo su convenio, que dicho sea de paso es el convenio que más le conviene a las empresas, porque es el que peor paga en términos de derechos y de salario horario de los grandes gremios de los trabajadores. Bueno, Armando Cavalieri, que tiene un aporte solidario del bolsillo de los trabajadores del comercio, igualito al de los bancarios, solo que al de los bancarios ahora se lo quieren extirpar, se lo quieren sacar, no se lo quieren dejar cobrar más, y a Cavalieri, por supuesto, que firmó todas las paritarias como quiso Macri, se lo mantienen sin ningún tipo de problema. Roberto Fernández, el titular de la UTA, Unión Tranviarios Automotor. La Unión Tranviarios Automotor, gremio otrora combativo, ahora está absolutamente alineado con Guillermo Dietrich en el tarifazo, fue de los que avaló el primer boletazo de Dietrich, ahora también el boletazo, porque lo que ve es que si se saca los pies del plato, le quitan los subsidios que pagan el salario de los trabajadores del ramo. La verdad que es una especulación que hace la dirigencia. No estoy diciendo que los colectiveros, que los choferes hagan ese razonamiento, pero es el que hace Roberto Fernández, y por eso hoy Mutis por el Foro tampoco apareció en esta mesa directiva combativa de la CGT. Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez, los referentes del ala independiente, junto con José Luis Lingieri, vienen teniendo un diálogo muy cercano con el gobierno. Gerardo Martínez, inspirado quizás más en sus flancos judiciales, lo mismo que José Luis Lingieri, y Andrés Rodríguez, un eterno oficialista de todos los oficialismos, que en los despidos del Estado, él es el titular del gremio estatal, en los despidos del Estado lo que hizo fue: cuidame a los míos, y al resto de los estatales, como ocurrió en todas las racias del Estado, UPCN dejó hacer, dejó pasar. ¿Quiénes quedan en el medio o en la nebulosa, si se quiere, esperando? Los gremios industriales. Por eso le pusimos líberos. Antonio Caló, que liderara en su momento la CGT kirchnerista en tiempos de Cristina Kirchner, ahora
no apareció ni él ni el Barba Gutiérrez, ninguno de los líderes de la UOM aparecieron en la reunión de hoy. Lo que dicen es, no es asunto nuestro. Ojo, hay otros gremios ex-moyanistas que, como los docentes de UDA, por ejemplo, también dijeron, esta movida de Moyano es de Moyano, no es de los trabajadores. Bueno, es la posición que expresan también estos sectores que, como Esmata, hoy, por ejemplo, Esmata, los mecánicos de Ricardo Pignanelli, pactaron un aumento salarial para el primer trimestre del año, 6,1%. ¿Saben cuánto habían pactado el año pasado? ¿Sabés, Gato, cuánto habían arreglado los mecánicos el año pasado? 6,3%. O sea, para los mecánicos la inflación no está bajando. Al menos para los mecánicos y para las automotrices, la inflación no está bajando. Y sin embargo, prefieren no hacer olas, prefieren cerrar la paritaria industrial también en la UOM y evitar esta confrontación de frente que propone hoy Hugo Moyano en la mesa directiva de la CGT y que además alimenta también otro viejo aliado de Macri en el inicio de su mandato, como fue Luis Barrio Nuevo. Bueno, fantástico, Berco, con toda esta información. Leonardo Fabré, viejo conocedor de todas las intrigas internas de la CGT, en algún momento te enojaste con Hugo Moyano por la postura que había tenido y ahora, ¿cómo estás viendo todo este proceso? Sí, yo no estuve de acuerdo con esta conducción tripartita, ¿no? Y creo que Pruebas al Canto ha fracasado totalmente. Por eso no quise ser parte de esta conducción del CGT. Fui secretario de Seguridad Social hasta julio del 2016. Pero cuando apareció esta gente, que fue tan funcional a los 90, era fácil de prever, bueno, que tuvimos un Rodolfo en los 90 y tenemos un Héctor ahora. Pero la familia es la misma. La entrega es la misma. Estamos hablando de Daer, ¿no? Daer, claro, sí, porque sí, para mucha gente que se le escapa. Bien, si Rodolfo Daer, secretario general en épocas de Menem, y Héctor Daer, secretario general en época de Macri. Estas no son casualidades. Esto tiene que ver con las causas. Y la molestia con Moyano no es de ahora, es de siempre. Porque Moyano, acuérdense, creó la CGT disidente, se enfrentó con el neoliberalismo de Menem Cavallo, de la Rúa. Luego hubo una muy buena relación con toda la primera parte del kirchnerismo. Después, por motivos que realmente nunca voy a saber exactamente, hubo una ruptura política. Pero nosotros somos ahora, dirigentes sindicales. Somos está bien, en este presente, ¿hay un reordenamiento sindical? Sí, evidentemente los planetas se están alineando por donde debe ser, ¿no? Los gremios combativos, y que por supuesto camioneros lo ha sido históricamente, por lo menos desde la llegada de Hugo Moyano, más allá de los altibajos de la política, estamos todos juntos otra vez. Acá viene... Pero el peso, la ausencia de los gordos es importante también. Sí, porque... pero recordá que en los 90 nosotros tampoco teníamos los gordos. Son traidores por naturaleza. ¿Qué va a hacer? Yo les puse un afiche, la CGT de la traición, porque la verdad, hace 2 años que están con callados la boca, y en estos 2 años pasaron cosas que perjudicaron a los trabajadores, al pueblo argentino, más allá del discurso permanente del gobierno, que se está agotando ya. ¿Quién cree este discurso, no? Ahora seguimos. Mariano Martín, buenas noches, Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien, bueno, a ver, ¿qué análisis hace de lo que pasó hoy en la CGT, este reordenamiento que se está dando con las CTA, Baradel y esta marcha que cada vez suma más adeptos para el próximo 22 de febrero? Sí, lo que veo por delante, Gato, es claramente un blanqueo de una situación de ruptura que venía insinuándose por lo menos desde hacía algunos meses y que finalmente hoy sale a la superficie y muestra esta distinción que marcaba hace un ratito, lo escuchaba Ale Berco, entre, llamémosle, halcones y palomas, por hacer una simplificación, pero que en realidad muestra... Yo creo que hoy lo que define es quiénes están más cerca o quienes quieren estar más cerca del gobierno y quienes están más distanciados. Y esto, permitime que haga esta observación, no necesariamente implica acuerdo o desacuerdo con las grandes líneas de política del gobierno nacional, sino una vinculación directa
con el poder político o la distancia que representa con el poder político, en este caso, por ejemplo, las investigaciones judiciales o investigaciones gubernamentales que están empezando a acorralar a Hugo Moyano, a Luis Barrionuevo, al propio Carlos Acuña, que es su alfil dentro del triunvirato. Creo que hoy lo que estamos viendo es un gran reordenamiento. Es incierto que esto vaya a desembocar en una nueva conducción, como parecía hace un par de meses apenas, que todos dábamos por sentado que esto iba a desembocar en una nueva jefatura para reemplazar al triunvirato, pero siempre en un marco de unidad. Hoy parece más lejano que nunca este escenario y, por el contrario, lo que vamos a ver es este tironeo puntual de sectores por pedazos de lo que quede de la CGT, quizás algunos reclamando la formalidad del sello, pero cada vez más lejos la posibilidad de una unidad integral. En todo caso, el gobierno lo que tendrá que ver a partir de esto es si aquellos que lo están confrontando tienen la espalda suficiente para mantenerse de la vereda de enfrente y los otros, los que están propiciando esta negociación y este diálogo permanente con el gobierno, si obtienen alguna respuesta favorable de esta negociación. Creo que todavía esto hay un final abierto. Y me quedaba una reflexión también, Gato. Hay que ver también cómo se va dando todo, porque, digamos, ahora vamos a estar hablando, mañana comienza un mes de febrero muy caliente con aumentos, realmente que van a pegar duro en el bolsillo de la población. Entonces, también eso va a ir al reclamo gremial de las bases. Entonces, hay que ver cómo quedan parados estos dirigentes frente a lo que va a ser una marcha que, por lo que se va dando, también sectores políticos que se van a sumar, va a ser multitudinaria el 22 de febrero. ¿Cómo van a quedar esos gremialistas al costado, al margen, frente a sus propias bases? Digo, frente a un panorama económico muy duro que se viene para los próximos meses, ¿no? Yo creo que lo que definías vos, podemos hasta ilustrarlo con la imagen clásica de una tormenta perfecta, con un tarifazo que avanza, que no deja servicios sin incrementar de una manera, por supuesto, desmedida e insensible de parte del gobierno, pero al mismo tiempo salarios que todo indica que se empiezan a negociar a la baja. Claro. Por supuesto, el gobierno niega que haya un tope formal. Hablaba hoy con funcionarios del Ministerio de Trabajo que decían: nadie le está poniendo una pistola en la cabeza a un dirigente para que firme el 15%. Pero lo están diciendo todos los días. Hay formas. Pero lo dicen todos los días. De alguna manera lo termina. Claro. Sí, lo sugieren e incluso lo vemos al gobierno promocionando algunos acuerdos muy puntuales hasta ahora y que no en la letra chica reflejan este planteo, pero que sí muestran nominalmente a veces aumentos a gusto del Poder Ejecutivo. Pero la verdad que esta tormenta perfecta que se da entre unas tarifas desbocadas, una inflación que no logra un cauce controlado para el gobierno y aumentos salariales que no llegan a cubrir la expectativa de las canastas de consumo, me parece que va a generar un caldo de cultivo. Ahora, la pregunta y la incertidumbre es si este caldo de cultivo va a, como se dice a veces habitualmente, ¿desbordarán las bases a sus conducciones? Yo en general tiendo a ser cauto en estos casos. No, obvio. Creo que se sobreestima esta idea de las bases superando a las conducciones. Tenemos un verticalismo bastante sólido en la estructura sindical argentina, pero aún así siempre hay una sombra que corre detrás de cada dirigente sindical a la hora de sentarse a negociar con un gobierno de corte neoliberal, porque entienden que va a estar, episodios como el atril robado en el acto en el centro porteño, los chiflidos a la dirigencia en encuentros incluso controlados de la CGT, son episodios que van sumando y que generan preocupación y que encienden luces de alarma dentro del sindicalismo. Gracias, Mariano, un abrazo. Buenas noches. Abrazo a vos, Gato, y al equipo. Chao. Muy bien, nos acompaña esta noche nuestro colega Fernando Alonso. Buenas noches, Fernando, ¿cómo te va? Un gusto, Gato. Bueno, ¿y cómo se viene febrero? A partir de ahora, en poquitas horas, hoy durante todo el día, aquí en C5N se hizo una cuenta regresiva porque viene un ajustazo fuerte, ¿no? Un boletazo. Viene el famoso ajuste, ¿no? El aumento del transporte, el aumento de la electricidad, el aumento de las prepagas, el aumento de los celulares, el aumento de peajes, una serie de aumentos que van a impactar en toda la canasta de consumo de las familias. Se estima que va a ser una inflación de 2%, pero ya viene de
1,7 que va a dejar enero. Enero va a dejar una inflación de 1,7% y de 2% en alimentos. Así que va a ser un impacto muy fuerte sobre el consumo, como venía describiendo, con salarios que se están atrasando. Si bien los números del INDEC dicen que el año pasado le empardó a la inflación, incluso le pudo haber ganado por algún punto, ya este año arranca muy abajo. Ahora, a esto se suma también cómo está terminando el precio del dólar, ¿no? El febrero del 2, ¿no? El famoso 2. Tenemos un 2% de inflación, tenemos un dólar en 20 pesos, tenemos una marcha al inicio de la ruptura sindical con el gobierno el 22 de febrero, así que estamos con un 2 para los caballeros que tiene mucha fuerza. Hay que ir a ver a los numerólogos qué significa el 2, ¿no? Está bien, todo mucho con 2, ¿no? Ahora, en términos inflacionarios, Fer, la comparación entre el último trimestre de 2017 y el último trimestre de 2016 ya le da mal al gobierno y muestra que si había desinflación, como le dicen en el Banco Central, se terminó hace un par de meses, ¿no? Es que la política antiinflacionaria del gobierno, todos lo sabemos, se limitó a planchar los salarios y subir la tasa de interés. Y no hubo ninguna acción sobre el sector privado, sobre los grandes formadores de precios de la Argentina. En estos 2 últimos años los formadores de precios han hecho un colchón impresionante, han maximizado la rentabilidad a un punto probablemente equiparable a lo que fue el inicio de la convertibilidad. Los que tienen un poquito de memoria, en el inicio de la convertibilidad las empresas hicieron un colchón de precios muy grande con el cual aguantaron los primeros años del dólar congelado. Imagino, uno cree, sospecha que en este proceso las empresas pensaron igual, pensaron hacer un gran colchón de precios y apostando a un dólar más quieto, apostando a una economía que el gobierno iba a intentar enfriar, pero tranquilizar. Evidentemente no les alcanzó y no hay ninguna acción, eso es lo llamativo, no hay ninguna acción del gobierno sobre los formadores de precios en una economía con grandes posiciones monopólicas. Vos sabés, Ale, que especialmente en todo lo que tiene que ver con consumo masivo hay pocas empresas que dominan grandes sectores del consumo y por lo tanto pueden hacer lo que quieren con los precios. Miriam Bregman, buenas noches. ¿Cómo estás? Miriam, ¿ustedes se van a sumar a la marcha del 22? Mira, si tiene un programa que es progresivo para los trabajadores e implica realmente que no se va por temas particulares que, como decían recién, están muy cruzados, ¿no? Las causas judiciales que tienen algunos dirigentes sindicales y más allá que es obvio que el gobierno impulsa esas causas no porque esté interesado en la transparencia y en luchar contra la corrupción, sino para tenerlos disciplinados. Nosotros veríamos la manera de participar, como siempre ha hecho la izquierda cada vez que hubo una convocatoria progresiva. De hecho, lo hemos dicho muchas veces en tu programa, nosotros somos los que venimos reclamando desde hace tiempo que haya un verdadero plan de lucha para enfrentar las medidas de este gobierno. Ahora, si quieren hacer la movilización más grande de la historia, como decían, o multitudinaria, es evidente que tienen que llamar a un paro, que sin un paro, esa movilización, miles de trabajadores no van a poder ir. Entonces, creo que falta mucho para el 22, los despidos están ocurriendo ahora, vos lo venís mostrando día a día. Es un mes de enero claro, muy el 22 con el es tema un siglo, hasta el 22. Además, ¿cómo haces para pedir un paro si la CGT, unos van para un lado y otros van para otro? No, digamos? mira, cuando lo quieren hacer... Y bueno, pero si los transportes van por un lado, la sanidad va por el otro, los camioneros... Entonces es muy difícil también coordinar una acción. La fuerza la tienen, hay medidas, están los cortes de los accesos a la capital, hay miles de medidas que se pueden tomar cuando en serio le querés doblar la mano al gobierno. Por eso creo, hay que ir viendo cómo evoluciona esto. Creo que es importante ver cuáles son los puntos que van armando para este momento. Ahí veía a los dirigentes de la CTA mencionando el tema de los despidos, pero es evidente que hoy, bueno, ustedes vienen haciendo como un mapa, ¿no? También todos los días. Si uno mira en cada lugar... se está resistiendo, se demuestra una gran voluntad de resistencia frente a los despidos, pero en forma completamente aislada. Entonces el Posada por un lado, creo que ahí hay por otro, Azul Río por Turbio otro. en el sur. Son casos muy fuertes, cuando pero dependen aislados, muchos, ¿no? perdón, dependen muchos del propio Estado Nacional o de los estados provinciales. Entonces creo que hay una necesidad de unificar con lugares como el Hospital Posada, donde hay 4 o 5 gremios dentro del propio hospital. Entonces, y el amigo Daer es de sanidad. Es de sanidad. Hay una necesidad también de los trabajadores de poner en pie cuerpos delegados o los organismos que ellos decidan para unificar desde abajo y que no pelear, porque entonces si a uno está gremiado en ATE y ATE, como está pasando en el Posadas, no está haciendo absolutamente nada, más bien preparando la lista de despido, queda fuera, ATE Morón. Bueno, creo que hay como que empezar a discutir cómo le frenamos de verdad la mano al gobierno. No, que llama la atención que en este contexto los gremios industriales, que son los que más están sufriendo, el año pasado la mayor pérdida de empleo se dio en los gremios industriales.
industriales, estén quietos, estén callados y... Esos son los que están en el medio, ¿no? Los que todavía no decidieron. En el medio, pero están siendo atacados, pero coincido. también Ellos, ahí los justamente, dirigentes están en el medio. Pero Claro, vos fíjate que la UIA tampoco aparece. Y la UIA es la que más está realmente recibiendo un impacto negativo de Bueno, pero en la muchas UIA están medidas. todos. En la UIA dice Unión Industrial, pero están todas las empresas de comercio, de servicios, están No, y todos se ahí adentro. reconvierten, ellos se Bueno, reconvierten. Los empresarios tienen capacidad de reconvertirse, empezar a importar, que es lo que están haciendo muchos ahora. El que no tiene posibilidad de reconvertirse es el trabajador que se pierde un Obvio. puesto de trabajo, y como lo vemos, perdonen que vuelva a citar el Posadas, pero me parece en este caso el lugar más emblemático, porque además es un ataque a la salud, los técnicos, enfermeros que despiden son reemplazados por monotributistas. Ojo, no me escucharon a mí muchas veces defender a la UIA, pero he escuchado más protestas por el modelo de desindustrialización del macrismo de Miguel Acevedo, el nuevo titular de la UIA, si bien viene de una aceitera y nada que ver, y de sus economistas jefes, de su cuerpo de economistas, que del ESMATA o de la UOM. Y llama mucho la atención. Sí, pero ¿lo hacen público? Son empresarios, sí, tienen sus modos, pero lo han hecho público. Leonardo, ¿vos coincidís con Miriam que hay que convocar a un paro para el 22? Sí, por supuesto. Nosotros, bueno, yo represento a los trabajadores previsionales, a la Seguridad Social, que en realidad es el centro del conflicto hoy. Ustedes también, exactamente, hoy porque por hoy. destruir hoy ANSES, PAMI, bueno, es ir al corazón de los problemas de los argentinos, que no es nada más que de los trabajadores de ANSES, los trabajadores de PAMI, los trabajadores de la Seguridad Social, es de todos los trabajadores. Esto es lo que tenemos que comprender los dirigentes y darnos cuenta que acá se está jugando el futuro de la Argentina. Esto no es un problema de Moyano, ni mío, ni de ningún otro compañero. Este es un problema de los argentinos, que tenemos que tomar posición ante un gobierno. ¿Sabe una cosa? El gobierno tiene una incapacidad absoluta para manejar la situación del país. Absoluta. Ya no saben qué es... Antes era la herencia, ahora están inventando otros temas, que no llegan las inversiones. Aunque llegaran las inversiones, este gobierno fracasaría igual, porque el concepto de conducción es chiquitito, no es nacional, no es con todos adentro. Entonces el problema acá es la conducción política. Y claro, cuando uno dice esto es un golpista, no, es la realidad. Tenemos un problema de conducción política. Acá tendrían que renunciar no solo Triaca, porque Triaca es parte de lo que el presidente pensó. Y todos estos ministros que son parte de negociados permanentes son la creación de Macri. Entonces Macri tiene que ser muy sincero, porque esto que ha hecho, de esta demagogia de echar a familiares, es una mentira, otro maquillaje, que ya el pueblo no compra esto. Por ahí no lo dice, pero el pueblo no está comprando esto. Entonces acá tenemos un problema político. Este gobierno no conduce, y si nos conduce al desastre, por todos los trazos económicos que uno escucha en todos los canales, inclusive los economistas de ellos. Uno escucha Esper y habla de una catástrofe que se viene, y Esper no es muy populista. Entonces quiere decir que todos estamos teniendo la misma lectura, porque los que tenemos ya edad sabemos a dónde vamos con esto. Esto es un desastre no para Moyano, no para los dirigentes, no para los grandes gremios, sino para el pueblo argentino. Entonces, acá es una cuestión hasta patriótica, te diría, de enfrentar un modelo que nos lleva a la nada, al desastre. Fabré, desde su sindicato, ¿se van a mover para tratar de revertir el megadecreto de Macri que en uno de sus tantos puntos permite que el Fondo de Garantía de Previsión se vaya a la timba? Nosotros ya desde a la timba financiera, digo. Desde el crimen de haber descontado más de 100.000 millones a los jubilados. Sí, eso es cosa jugada. Eso ha sido... No, para nosotros no es cosa jugada. Ah, no. Uno de los temas que, inclusive Moyano lo ha dicho, es resarcir a los jubilados de este robo que se hizo. Entonces, por supuesto que nosotros el 22 vamos a estar ahí, y nos alegra mucho que diferentes gremios, en general siempre somos prácticamente los mismos, bienvenidos Santa María, pero en general siempre somos los mismos. Cuando llegue el momento, pasa una década y aparecemos los mismos siempre. ¿Por qué dice bienvenido? Entonces, porque es un hombre que no estaba con el bloque de lucha. Entonces, creo que esto es una excusa, la de las causas también, las causas penales. Ahora le pueden hacer una causa penal a cualquiera. Lo liberaron a Vudú. ¿Por qué lo liberaron?
Y porque no tenían que haberlo mandado preso en ningún momento. Lo mismo va a pasar con otros dirigentes. Bueno, esas mentiras se van cayendo una a una. ¿Y por qué hay mentiras políticas? Porque no hay conducción política. Bueno, sin embargo, a ver, en octubre fueron ratificados también por el voto popular. Un 42%. Está bien, pero ahí también hay una, hay una si incapacidad. Si llegaba a tener un 54, no fusilan. Pero también hay una incapacidad de la dirigencia política de la Argentina. Estuvo diciembre. Hay una incapacidad de la dirigencia política. No sé si incapacidad. Yo creo que se votó también, hay que ver en cada contexto cómo se da cada elección. Porque también se votó mucho contra el gobierno anterior. Por el pasado. Ah, bueno, pero por eso. El pasado, con odio, con mucha construcción de odio y de revanchismo. Por eso, pero el gobierno eso también espantó a propios dirigentes políticos de la oposición que deberían haber estado en un espacio común. Y el ego, las veleidades de la dirigencia política argentina los tiene, es decir, son corresponsables mucho de esta situación. Eso es otra discusión que le corresponderá a cada espacio. A la izquierda tiene ustedes mismos. Nosotros tenemos una postura. A ustedes mismos, no, la nosotros izquierda. no nos cabe porque tenemos una posición clara, contundente y la demostramos cada día en la calle. Pero también se le han escapado otros que tendrían que haber estado con ustedes en la izquierda. Por otros sectores. Mira, hay algunos dirigentes históricos como Luis Zamora, y lo nombro porque se lo hemos propuesto oportunamente, Sí. Bueno, deciden jugar solo, pero eso lo tiene que juzgar la gente después a la hora de votar, y a cada uno creo que nos juzgan por las peleas que damos, la coherencia que tenemos. El Frente de Izquierda tiene por eso crecimos también en esa elección, donde todo el mundo decía avanzó la derecha. Bueno, el Frente de Izquierda hizo una muy buena elección en todo el país, con picos, por ejemplo, en Jujuy del 25% de los votos, y creo que eso no nace de un repollo, pero lo que iba es que hay un escenario hasta octubre y hay un escenario post-octubre, que es cuando el gobierno empezó con los ataques y, como se mencionaba recién, la ley más nefasta de los últimos tiempos, que es la ley previsional. Creo que ahí hubo un quiebre, que es notorio. Que salió aprobada pese a no tener mayoría en las cámaras. Pero porque se la dio la oposición. Yo creo que cuando hablamos de la oposición, lo primero que hay que ver es eso. Si el megadecreto pasa y se consolida nuevamente, es porque la oposición se lo vota. El gobierno no tiene mayoría. Un sector de peronismo. No tiene mayoría en las cámaras. Pero creo, Gato, que no se puede obviar que en diciembre cambió. Sí, Más allá que el gobierno, producto de componentes, acuerdos con 23 gobernadores. Las encuestas lo marcan. Y en la base social de Cambiemos. Y la calle también lo marca. Y en la base social de Cambiemos, donde la rebaja en los saberes de jubilados, el episodio Triaca, ha caído pésimo en la base electoral de Cambiemos, el documento este del Club Político Argentino, ¿no? Ahora, este emparche que hacen de querer sacar a los funcionarios, ¿no? Ahora, si coincidimos que la base cambió, digamos que efectivamente en la calle podemos coincidir que cambió el humor de la gente respecto al gobierno. Ahora, ¿cambió en las cámaras? ¿Cambió en el Parlamento? Porque si siguen votando las mismas leyes que perjudican a los trabajadores... habrá cambiado en la calle, pero en el momento donde los votos valen, no cambió. De lo que mostraban ahí de halcones y palomas que mostraba Berco hace un ratito, hay varios diputados incluso. Sí. Entonces después hay que preguntarse por qué el gobierno logra las leyes que tiene, porque no es que está la dirigencia sindical por un lado y los políticos por el otro. Muchos de los que están ahí integran listas de Sergio Massa, listas del peronismo. Entonces también tienen que rendir cuentas. Eso tiene que ser claro y nosotros lo dijimos durante la campaña electoral. Y después lo que yo digo que cambió es que cambió, vos notás en la calle que después de las jornadas de diciembre, más allá de que lograron aprobar la ley, hay un quiebre, como dice el Gato, lo muestran las encuestas, pero se nota en la disposición a la lucha en muchos sectores. Lo que pasa es que tenemos que pensar cómo ganamos. No solamente que la gente lucha y bueno, marchamos hoy, marchamos mañana. Lo que se necesita es un verdadero plan de lucha para ganar y para torcerle la mano al gobierno, porque si no gana el gobierno de los ricos y pierde nuevamente el pueblo trabajador. Leonardo, ¿vos creés que se marcha ahora a una CGT con una conducción más fuerte con esta fractura que se ha dado de hecho hoy? Sí, ya en la práctica esto ya está. Lo que necesitábamos era que Hugo Moyano decidiera, ¿no? Y me parece que la decisión ha sido muy importante, no solo para los trabajadores, sino para el propio Hugo Moyano, que no merece terminar una carrera sindical después de tanta lucha, de tanta dignidad, terminarla apoyando a este gobierno, que es un gobierno desastroso. Porque a veces me dicen, son los gobiernos de derecha. No, este es un gobierno de derecha, pero además es un desastre. Realmente no pegan una. Entonces, pero sí se endeudaron, que eso parece ser que nadie se acuerda. ¿Cómo estamos pagando esto? Sí, no sé, festejan que hay un poquito menos de inflación, pero ¿cuánto nos costó eso? Más de 100.000 millones de dólares.
que lo va a pagar, mis nietos lo van a pagar. Entonces, esto también tiene que nuestros compañeros, todos los compañeros, hayan votado el macrismo o no, tienen que asumir que estamos ante un problema gravísimo. No hay conducción política. Vamos a ver lo que ha sido también noticia en estos días, que lo hemos ido reflejando. Recién lo hablábamos con Berco y con Fernando también, el tema del dólar. Ayer el periodista económico Martín Testaz se lo preguntó al presidente de la Nación, Mauricio Macri. Se produjo este diálogo. ¿Les parece que es aceptable tener un poco más de inflación con tal de que la economía tal vez no tenga un dólar tan barato, con tal de que la economía, quizás por ahí algunos piensan en el gobierno suyo que la economía puede crecer un poco más con un poco más de inflación? Yo no puedo debatir en profundidad con vos porque soy ingeniero y no economista y vos sos un buen economista. Yo no puedo debatir en profundidad con vos porque soy ingeniero y no economista y vos sos un buen economista. Pero lo usted que maneja el timón, presidente. No, por supuesto. Y para ser presidente entiendo bastante de este tema, ¿no? Como para compararme con un economista. Lo que nosotros queremos plantear es que el rumbo es uno. El rumbo es lo que no se puede negociar. La Argentina tiene que tener una inflación de un dígito. Bueno. Soy abogada, no puedo opinar de economía, no puedo decir lo que está pasando con el dólar. A confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? El presidente se autoincrimina directamente. Sí, pero es el presidente de la Nación. Increíble. Y tanto las variables económicas desajustadas, y no pueden, creo que no pegan una, pero se siguen enriqueciendo los mismos, porque echan a los familiares de Triaca, pero Aranguren le sigue yendo muy bien al cargo del ministerio que corresponde a la empresa que él tiene. Ponen a Echeverri al mando de lo que debería controlar. A los amigos del presidente creo que le sigue yendo muy bien y los empresarios están teniendo ganancias fabulosas. Lo de bancarios es increíble, lo que le ofrecen a los bancarios con las ganancias que tuvieron los bancos en este tiempo. Entonces hay sectores que se están enriqueciendo mucho y que son los sectores que siguen sosteniendo el gobierno. Yo tengo 56 años, nunca en mi vida escuché a un presidente frente a la pregunta de un periodista decirle, no, vos sabés más que yo no puedo opinar de este asunto porque no soy economista. Te la debo, había dicho otra vez, ¿te acordás? Te la debo. Lo realmente notable por los números es que ese sueño de la inflación de un dígito del presidente está alejándose. La inflación interanual en julio del año pasado había bajado por debajo del 22%. O sea, si uno comparaba julio con julio de 2016, daba 21,8, 21,7, 21,8. Esa inflación, con el correr del segundo semestre del año pasado, volvió al orden del 25%. Y hoy, con este primer trimestre caliente de peajes, tarifas de luz, tarifa de gas, boletazo, dólar, los alimentos, se avecina una inflación del semestre arriba del 6%, del trimestre, perdón, arriba del 6%. ¿Y un trimestre cuánto es de un año? Un cuarto. Si un cuarto del año da 6%, quiere decir que estamos en la misma inflación. Tenés que esmerarte para llegar al 20%. Ahora, eso de un dígito, ¿para cuándo lo planificaron? Bueno, para 20mente, pero ahora 2019. Está cada vez más lejos. Claro, no, la pauta... ya la pasaron para el 20. Claro, la pauta la pasaron para el 20. Ahora, por eso la discusión es cuánto se van a reclamar en las paritarias. Creo que de nuestro punto de vista... Bueno, hoy el propio diario Clarín lo marcaba esto que dice Berco, ¿no? La expectativa de inflación ya llegan a 19,5 para este año. El propio diario Clarín ya lo está también indicando, como todos los economistas privados que han tenido que cambiar sus cálculos y ubicar el porcentaje de inflación para este año en un 20%. Ahora, es increíble que les pidan 15% a los gremios. El 9. El 9 en los bancarios. Y yo pregunto, las cláusulas gatillo, ¿dónde están? Porque nosotros nos dieron un 20% de aumento. Y ahora hay un 25%. Cláusula gatillo en este momento? No, lo que pasó con la cláusula gatillo es que lo alentó el presidente del Banco Central, Sturzenegger, diciendo que de esa manera iba a matar las expectativas de inflación, iba a reducir las expectativas de inflación. Le terminó jugando todo lo contrario. O sea, todo lo que hicieron en el último año para combatir la inflación le salió todo mal. Y especialmente a la política del Banco Central, ¿no? Vos cuando firmás una paritaria, que es una cuestión tripartita, patrones, trabajadores y el Estado Nacional, firmamos los tres y es ley. Si vos firmamos un convenio y vos me dijiste que si había inflación me ibas a reconocer la diferencia, esto es la cláusula gatillo, ¿no?
lo firmaste, lo tenés que cumplir. Pero evidentemente, mirá lo que le están haciendo al Banco Provincia. Que era los trabajadores del Banco Provincia. Inflacionario, dijo la cláusula. Si querés modificar condiciones laborales, económicas, te tenés que sentar a discutir la paritaria, el convenio colectivo. Y ellos están arrasando con los convenios colectivos sin llamar a ese debate, que es ley para algo el artículo 14. Incluso con la ultraactividad de los convenios, que es algo que está bien consolidado en la legislación argentina y en la justicia argentina, y de hecho... Está hablando de la Constitución. Pues a veces el presidente se rasga la vestidura, dice, no puede ser que tengan estos salarios. ¿De dónde bajaron? ¿De un ovni? No, fueron discutidos los salarios, fueron acordados, el Estado participó, se firmaron las paritarias de todos los sectores, y ahora no te gusta, pero resulta que cuando vos pudiste solucionar la deuda de tu papá por 200 y pico de millones, ahí no te importó nada, ¿no? Ahí decidías como un monarca. Y acá, la verdad, todavía existe la Constitución Nacional, que prevé la organización paritaria, que aparte es la base del entendimiento internacional del trabajo. La OIT es el símbolo de la gran paritaria del mundo. Entonces, ignorar eso es ignorar las Naciones Unidas. Digo, me parece que hay un marco de ignorancia en la conducción política de este gobierno que nos arrastra a todos y terminamos discutiendo lo que no hay que discutir. ¿Pero es ignorancia o es un plan? Bueno, pero te invitan a discutir eso y muchos dirigentes políticos sindicales se prenden en el detalle cuando hay que rechazarlo de plano. Hay que rechazar de plano. Acá le robaron a los jubilados que el salario... ahora no me sale la palabra, pero el salario de los jubilados, de los trabajadores activos, no se puede ir a la baja en ningún momento, es un delito. Incluso los nuevos jubilados van a cobrar menos. Sí, los próximos jubilados, para tener la misma jubilación que con el régimen pasado, hay que quedarse hasta los 70 años de actividad. No le podés decir, si uno se jubila antes de los 70 bajar años, el salario a un trabajador, aunque él lo acepte, porque se interpreta que es la parte más débil, y por supuesto con tal de tener el trabajo va a aceptar ir a la baja. Pero aunque él lo acepte, la ley contempla no aceptar ninguna baja salarial, ni por supuesto de los jubilados. O sea que arrasaron con la Constitución. Bueno, Sapsay lo explica muy bien, ¿no? Sí, la progresividad de derechos, por eso también la reforma previsional es inconstitucional, además que es inmoral, ilegítima, es ilegal porque ataca la progresividad de derechos, pero me parece que volvemos al punto de inicio, porque también hablando de las paritarias, recuerdan que hace poco salió el decreto que quiere evitar la paritaria docente, también quiere... no han convocado. Claro. No, la anula directamente. La anulan, pero creo que el problema... y no han convocado todavía a los docentes. El problema es si los docentes van a pelear por un lado, los metalúrgicos despedidos por el otro, los trabajadores de la salud por el otro. Por eso insisto en la necesidad de un verdadero plan de lucha y no medidas aisladas, incluso algunas como la del 22 que pueden ser contundentes, pero con una medida contundente no se va a derrotar a un gobierno de ricos para los ricos y que está saqueando el país. Por eso es necesario discutir un verdadero plan de lucha y empezar a unificar los conflictos, que uno lo ve en la cotidianidad y por ahí en chiquitito, pero ayer participé de una movilización que hicieron los trabajadores del Posadas y llegan de todos lados trabajadores a solidarizarse, porque aprovechan y ven que están en la calle y dicen del Ballet Nacional, por ejemplo, que están reclamando, pero hay decenas de conflictos todos aislados, por eso creo que hay que volver todos aislados, y yo reitero algo que es muy importante, siempre tiene que haber en un país, en un marco de la democracia a la que todos respetamos, planes alternativos también, proyectos alternativos. Hoy están muy desdibujados los proyectos alternativos a este esquema de gobierno que preside Mauricio Macri. Bueno, hagamos un debate sobre eso, Gato. Yo vengo a discutir desde la izquierda cómo debería ser un proyecto que piense realmente los intereses de los trabajadores y no ver, como en el caso del peronismo, que creo que es muy claro, cómo juegan en todas estas internas para ver cómo se reunifican y piensan sus cuotas de poder para el 2019. Ahora, Miriam, y en esto abarco a todos, Sí. En esto abarco a todos, desde el kirchnerismo hasta Massa, porque uno ve las reuniones del verano, no son reuniones de los dirigentes para decir cómo hacemos para frenar la mano a Macri. El 99,9% de las reuniones son para ver cómo van en las listas electorales al 2019. Teóricamente, a mí no me dicen eso. Yo soy peronista. A mí lo que me dicen todos los compañeros es que busquemos la unidad de cualquier forma, con todos adentro, y sinceramente a mí me cuesta mucho eso, porque personas como Sergio Massa o Diego Bocio, que votaron a favor la ley de reparación histórica, que de reparación no tiene nada, sinceramente
es un gusto amargo. ¿Y usted se cree que no lo van a volver a hacer? Mire lo de Scioli. No importa. Scioli se olvidó de bajar ese día. Claro, Qué casualidad. claro, pero El 14 de diciembre faltó y el 18 no llegó a tiempo. Alguien que sacó el 49% de los votos en el país no llegó a tiempo, no pudo votar contra la reforma previsional. Esas cosas sí que hay que repararlas. Y tiene que ver con el ejercicio democrático de la Argentina. Algunos ponen la democracia antes que la república y la república antes que la nación. Y en realidad es al revés. Hay valores nacionales que le dieron sentido a la república y hay valores republicanos que le dieron sentido a la democracia. Y ojo, no quiero que interpreten mal este comentario, pero... Lo van a interpretar mal, Fabio. Pero hay una adaptación de muchísima gente de utilización de la democracia. Como bien decía la compañera, cuando el dirigente gremial decide ser diputado, ya sabe que va a tener un jefe y lo va a condicionar. Lo vi en España también, con el PSOE, lo vi en Uruguay, cómo los partidos políticos se comen a los dirigentes sindicales. Y hay una cosa que justamente Perón nos enseñó, es que el sindicalismo tiene que ser sindicalismo independiente de los intereses políticos, porque teóricamente tenemos que pensar lo mismo. O yo me pregunto, ¿el peronismo no quiere defender a los más pobres? ¿No quiere defender? Sí que lo quiere defender. Ahora Pero hoy está muy... Hoy, a ver, no nos olvidemos que los gobernadores peronistas firmaron el acuerdo que posibilitó la rebaja en los saberes jubilatorios. Sí, pero claro, y fueron gobernadores peronistas no todos. Los que posibilitaron... Menos uno todos. Hay algunos que están pagando caro no haber votado. Bueno, pero posibilitaron la rebaja en los saberes jubilatorios. Pero ¿quién se hace cargo de eso? Todos fueron gatos, como dice no, y el conjunto del pacto fiscal, porque el pacto fiscal tiene otros impactos después también. En muchos otros temas se van a ver. El interés inmediato, ven el corto plazo. Es que no le puedo pagar a mis trabajadores en una provincia determinada. Y bueno, ¿qué voy a hacer? Ya arreglaré con los muchachos. Ese de arreglar con los muchachos ya no va más. De eso sí estoy seguro. Porque yo vi muchos arreglos históricos y veo que este verano no se dieron esas reuniones tan amables como en otras épocas. Ahora se está buscando, y el movimiento nacional peronista, que todavía sigue siendo mayoritario, tenemos la obligación, la responsabilidad de tener otro paradigma, de regresar a nuestro paradigma, que es revolucionario, que es popular, que es nacional. Entonces, cualquier interés personal, inclusive de sector, si yo pongo mi gremio y pienso nada más que en mi gremio, como cuestión, como dirigente, no. Tengo que pensar en mi gremio, con los demás gremios, con el pueblo argentino. Porque ¿de qué sirve de que se salven los trabajadores de ANSES si no se salvan los demás trabajadores? Esto es elemental, ¿no? Bueno, recordamos, Berco y Fernando, los aumentos que a partir de mañana, a las 0 horas de hoy, ya se dan en el transporte, ¿no? Sí, claro. El transporte colectivo sube 2 pesos. Pero es el equivalente al 30%, así que es un impacto muy grande. En trenes pasa de 4 a 5.50 el boleto o de 2 a 2.75 según el tramo y según la línea. Las prepagas suben 4%. 4 que se suma el 6 de diciembre y en los últimos 2 años, ¿sabes cuánto subieron las prepagas? 88%. Claro, una barbaridad. En el contexto de un gobierno que está desfinanciando a la salud pública, ¿no? Exacto, es decir, te quita la salud pública y te aumenta la salud privada. Suben los celulares entre 10 y 12%, los peajes 13% y sube la electricidad. Sube ahora... Sube la electricidad. 24% en promedio, pero es 18 para un sector y 28 para otros consumos, los consumos de una familia normal, porque están hablando que el 90% consume, va a recibir un aumento del 15%. Pero no es el de la familia típico. La familia tipo va a tener un impacto mucho más grande, del 28% en el aumento de electricidad. Ahora, ¿cómo hacía el gobierno anterior? ¿Cómo se arreglaba? ¿Cómo se arreglaba el gobierno anterior para ver, porque la verdad impulsó, al menos durante 6, 7 años, un crecimiento a tasas chinas? Déjame poner en contexto este aumento. Y sin pedir dinero, ni préstamos. Un dato para poner en contexto este aumento de la luz que se va a producir en febrero, pero que completa los aumentos del año pasado. La acción de Edenor, que controla Marcelo Mindlin, valía en agosto del año pasado 28 pesos. ¿Hoy saben cuánto vale? 62 pesos. No todos pierden. No todos pierden con el tarifazo. No, claro. Bueno, pausa y seguimos en minuto 1 con la realidad.
Bien, anoche marcábamos y mostrábamos aquí en Minuto 1 los informes confidenciales de la Armada Argentina que denunciaban el seguimiento primero por parte de un submarino nuclear británico al submarino San Juan en el 2016. Después el episodio que casi tienen de choque bélico con un barco chino, y lo que es más grave, lo que es más doloroso, lo que más indigna hoy, los antecedentes en todos los desperfectos que venía sumando desde el 2016 al año pasado el submarino ARA San Juan. Anoche se los mostrábamos, esto ha provocado una reacción, una indignación muy grande por parte de los familiares. Muchos de ellos lo sabían, pero está incorporado al expediente judicial. Justamente la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, que investiga qué pasó con el submarino San Juan y que tiene en el expediente estos informes confidenciales de la propia Armada Argentina. Esto es lo que más indigna. La Armada, después hablan de la gran familia de la Armada. Esa gran familia prácticamente mandó al muere a 44 submarinistas porque conocían el estado que tenía el submarino San Juan y no hicieron nada para evitarlo. Hoy habló la jueza sobre eso y una síntesis de lo que dijo, lo siguiente: quiero saber cuál era la gravedad de esas fallas de alistamiento al ARA y si podrían poner en peligro tanto al barco como la tripulación. Balbi, además de vocero, fue comandante en el ARA Salta y en su condición de submarinista nos va a poder aclarar la gravedad de las falencias que se detectaron en los allanamientos. Pretendo detectar si tras la inspección se lograron superar las falencias de alistamiento. Mañana va a declarar ante la jueza Marta Yáñez quien era vocero, pero también estuvo a cargo de los submarinos, Oscar Balbi, que además la jueza y la querella, porque los familiares están representados en la querella. Así está Luis Tagliapetra, que es padre de uno de los submarinistas, que es abogado además y que está en la querella, que le quieren preguntar a Balbi de dónde obtenía toda la información, quién le pasaba los datos, quién le decía esto no lo diga hoy, esto dígalo cuando ya se conocía en la prensa. El ocultamiento de información que hubo en torno al submarino San Juan. Todo eso se lo van a preguntar a Balbi y además se vienen en las próximas semanas 2 declaraciones indagatorias de jefes de la Armada. Muy bien, seguimos con la actualidad, con la realidad. ¿Y cómo va a impactar, ¿no?, todo esto que estamos hablando, los aumentos, en el bolsillo de los laburantes a partir de mañana? Ya está impactando, ¿no? Los trabajadores han optado mayoritariamente en estas vacaciones por los hoteles gremiales a full. Nosotros tenemos unos cuantos hoteles alquilados, pero que los trabajamos hace mucho tiempo y nunca tuvimos tantos compañeros afiliados en los hoteles, porque aparte los financiamos en 7 cuotas, o sea, le damos las facilidades como para que se puedan ir de vacaciones. En otro momento no era así. Evidentemente hay signos que denotan que un sueldo importante, como el de los trabajadores de ANSES, ya no está alcanzando para... ¿Ustedes qué paritaria van a pelear este año? Bueno, nosotros la última paritaria fuimos el gremio que no la firmó. UPCN y ATE la firmaron. Ajá. Nosotros no firmamos el 20% y ahora estamos pidiendo la cláusula gatillo antes de la paritaria, ese 5% que quedó ahí, porque la otra no la firmamos porque también había un 10% que se habían olvidado de eso que venía de arrastre de 2016. Por lo tanto, esta va a ser una paritaria muy dura. Además, las modificaciones que se están implementando en el sistema previsional, con el FGS incluido como materia de saqueo, porque ya nosotros evitamos el pacto con Qatar, por ejemplo, que hay una causa penal involucrada al presidente. No hay que olvidar de estas cosas. La vicepresidenta viajó a Qatar para firmar esto, ¿no? Y lo pudimos evitar porque
somos parte, representando a CGT y a nuestro gremio previsional específico, somos parte de un consejo asesor, que también hay un diputado nacional, hay un senador de la Nación, hay representantes de las cámaras, es un consejo ad honorem que nació junto con la ley de creación del FGS, y pudimos de esa forma controlar algunos ajustes. Pero hay cuestiones que están pasando que nosotros estamos pidiendo que salgan a la luz. Hay una página informática donde ANSES tiene la obligación de publicar todo lo que haga el FGS, que en este momento no está dando los datos que todos necesitamos. ¿Cuándo van a definir, Miriam, si acompañan o no la marcha del 22 de febrero? No, yo puedo dar mi opinión. Ahora nosotros, nuestros compañeros se agrupan en el movimiento de agrupaciones clasistas y van a estar discutiendo estos días, como te decía, a partir de cuál sea concretamente la convocatoria, pero desde ya adelantando lo que ha venido siendo nuestro reclamo, de que no sean medidas aisladas, de que sea un verdadero plan de lucha y de que no vayan dividiendo, porque también está el tema de las paritarias, ¿no? Entonces, despidos, paritarias, tarifazos, son muchos ataques que todos terminan en el mismo salario de la familia trabajadora. Eso es lo que hay que unificar y ver cómo se le gana al gobierno, porque hasta octubre era una discusión. Creo que después de octubre nadie niega que el gobierno está más debilitado, que estas medidas que toma, como de echar a 3 o 4 familiares y demás, son puro marketing para ocultar que realmente tiene un serio problema de pérdida de legitimidad en todas las medidas que está tomando. Entonces creo que en estos días vamos a estar definiéndolo. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Gracias, Miriam. Gracias, Leonardo. Fernando, gracias por acompañarnos en esta noche. Compañeros, se quedan tanto Berco como Mariano a cargo de Minuto 1. Yo me tomo unos días de vacaciones, así que nos volvemos a reencontrar a fines vacaciones? de febrero. ¿Necesitas vacaciones vos? Yo creo que te puedes quedar. Bueno, pero voy a apelar a mi derecho a las vacaciones. Así que a partir de mañana... Mientras podamos... Muchas gracias por habernos acompañado. Para nosotros, para mí, todo el 2017 está terminando ahora. Así que muchas gracias por habernos acompañado durante el 2017. Vamos renovando nuestro compromiso cotidiano diariamente con ustedes. Nos vamos a reencontrar a fines de febrero. Berco y Mariano quedan a cargo del programa. Gracias como siempre.